Bienvenidos a un nuevo video en donde veremos el diodo Zener, algunos cálculos y ejemplos de cómo se utiliza el diodo Zener para regular voltaje dentro de la materia principios eléctricos y aplicaciones digitales. Comenzamos este video observando el símbolo del diodo Zener. Vemos que es muy parecido al símbolo del diodo rectificador, salvo por estas pequeñas pestañas, una de este lado y la otra del lado contrario. Tiene su ánodo, que es la terminal positiva, su cátodo, que es la terminal negativa, y físicamente un diodo Zener se ve como esto. Generalmente son de color naranja y tienen su franja negra para indicar cuál es la terminal, que es el cátodo de este circuito o de este dispositivo. Bien, a diferencia del diodo rectificador, el diodo Zener funciona en la zona inversa de polarización. Esto es, un diodo Zener siempre en el circuito se va a polarizar de forma inversa y no directa como el diodo rectificador. Por lo que aquí podemos observar en la curva característica del diodo Zener que lo que nos interesa es esta zona, que es la región de regulación de voltaje. Aquí nos está diciendo que a partir de 1 miliamper y hasta un valor de Z máximo, que este normalmente nos lo dan en la hoja de datos, ¿sí? El diodo Zener va a ser capaz de hacer la regulación de voltaje, ¿sí? ¿A qué voltaje va a regular el diodo Zener? Bueno, pues también dependiendo de su modelo es a lo que va a regular. Por ejemplo, aquí en el circuito tenemos un diodo Zener modelo BZV60 B5V6. Aquí me está diciendo que este diodo Zener trabaja con una regulación de voltaje a 5.6 volts. Eso es lo que significa esto. Bien, es importante conocer estos parámetros del diodo Zener a través de su hoja de datos, como es la corriente de Zener máxima, que sería este valor, el voltaje de Zener, que es el que regula, para de ahí calcular la potencia máxima de disipación y proteger el diodo de un sobrecalentamiento que lo pueda llegar a destruir, ¿sí? Bien, sabiendo esto del diodo Zener, vamos a irnos al primer ejemplo, ¿sí? En este caso vamos a hacer ejemplos para diodos de Zener trabajando como reguladores de voltaje, y en este caso puede haber varios casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la fuente de voltaje es fija y también el valor de la resistencia es fija, que ese va a ser nuestro primer ejemplo. Otro caso que se puede dar es cuando el voltaje de entrada es variable y la resistencia de carga es fija. Un tercer caso es cuando el voltaje de entrada es fijo, pero la resistencia de carga es variable, que ese también lo vamos a ver en un ejemplo. Y el último caso pues es cuando el voltaje de entrada es variable y la resistencia de carga también es variable. Entonces, bueno, en este primer ejemplo nos dice conocer si el diodo está trabajando con valores de voltaje de entrada y RL fijos, esto es, voltaje fijo, resistencia de carga fija. De ser así, esto es, de comprobar que el diodo está trabajando, vamos a calcular también la corriente que pasa por RS, que es la corriente total del circuito, porque RS está en serie con la fuente de voltaje. Vamos a calcular la corriente que va a pasar por RL y vamos a calcular la corriente por el diodo 1, que sería nuestro diodo Zener. También vamos a calcular la potencia disipada por el diodo Zener, ¿sí? Ya que por ejemplo este diodo soporta una potencia de 500 miliwatts y hay que saber si el diodo Zener está trabajando con menor potencia a la soportada para no dañarlo. Y bueno, aparte nos piden comparar los resultados con el simulador, es por eso que acá tengo un simulador, ya tengo armado el circuito con los amperímetros correspondientes y un multímetro. Entonces, bueno, el primer paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es desconectar el diodo Zener
para conocer si este diodo está trabajando o no. Entonces simplemente acá en el circuito voy a desconectar el diodo Zener un momento para, pues con eso, ya tenemos aquí abierto, pues con eso. Aquí está cortado de los dos, pero pues yo sé que con cortarle una pues ya no hay circulación de corriente y ya el diodo Zener está desconectado. Entonces bueno, tenemos dos supuestos o dos suposiciones. Si el voltaje que voy a calcular sin el diodo presente es mayor que el voltaje Zener, entonces el diodo sí va a estar en operación, ¿sí? Al final de cuentas, ¿cuál voltaje es el que voy a calcular ahorita sin tener presente el diodo Zener? Voy a calcular el voltaje que va a llegar aquí a RL. Es por eso que acá, por ejemplo, el multímetro en la simulación, ¿verdad? Podemos observar que el multímetro está conectado de esta punta a esta punta y está en paralelo con RL. Entonces, en consecuencia, voy a medir el voltaje de RL. Bien, entonces ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es si el voltaje que yo calculé ahorita es menor que el voltaje Zener, esto es menor a 5.6 volts, entonces el diodo estará desactivado, no estará trabajando, estará apagado, ¿sí? Bien, nos vamos al desarrollo. Aplicando el teorema de Thevenin para un divisor de voltaje, ¿verdad? Un divisor de voltaje que lo van a formar RS y RL con la fuente de 8 volts, pues tenemos que, ¿verdad? El voltaje va a ser igual al voltaje de entrada, que son 8 volts, multiplicado por la resistencia de carga, que es de 1 kilo ohm, ¿verdad? Aquí está, de 1 kilo ohm, y eso va a ser dividido por la suma de las dos resistencias, la suma de 330 ohms más 1 kilo. Haciendo los cálculos nos da un voltaje de 6.015 volts. ¿Sale? Bueno, pues vamos a verlo acá en el circuito, a ver si nos da ese voltaje. Yo enciendo el simulador, ya tengo las conexiones necesarias. Y efectivamente aquí nos está dando el voltaje de 6.015 volts, que es este. Ahí estamos comprobando ese primer cálculo con esta primera medición. Luego nos dice, según el modelo del diodo BZV60, su voltaje Zener, ya habíamos comentado esto, es de 5.6 volts. Entonces, de acuerdo al cálculo, 6.015 volts es mayor que el voltaje Zener. Por lo tanto, el diodo está en operación, el diodo está trabajando, y como está trabajando ya podemos hacer los cálculos de las corrientes y de la potencia disipada por el diodo. ¿Qué pasaría si este valor calculado hubiera sido menor a 5.6 volts? Pues entonces el diodo estaría desactivado. Y si quisiéramos activarlo, pues tendríamos varias opciones. La más recomendada pues sería que el voltaje de entrada de esta fuente fuera más grande, con eso le llegaría más voltaje al diodo. La otra es que redujéramos el valor de la resistencia RS, ¿verdad? O al igual modificar la resistencia de carga. Pero lo más recomendable en principio es aumentar el voltaje de la fuente de entrada. Como ese no fue nuestro caso, todo va bien, el diodo se cierra, entonces ya vamos a volver a conectar el diodo, así como aquí, ¿sale? Aquí, bueno, no sale el circuito completo, pero está conectado completamente. Déjenme ver qué pasa, ahí está. ¿Sí? Ya lo hacemos así, conectamos el diodo Zener, entonces acá también conectamos diodo Zener, ¿sale? Y seguimos con los cálculos para observar las corrientes en cada rama. Entonces, pues aquí está. Vamos a calcular la corriente en RS. ¿Sí? La corriente en RS pues va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje Zener, ¿sí? O sea, el voltaje de aquí menos este voltaje, dividido entre RS, porque voy a calcular la corriente que hay aquí. Bien, entonces nos da que 8 volts del voltaje de entrada menos 5.6 volts del voltaje del Zener entre 330, que es la resistencia de entrada, pues nos da 7.2 miliamperes. Voy a calcular las otras dos corrientes y luego vamos a simular a ver si nos da eso.
Bien, la segunda corriente que voy a calcular es la corriente que va a atravesar a la resistencia de carga, la que viene por aquí. Y entonces, como yo sé que RL tiene el mismo voltaje que el diodo Zener, pues aplicando la ley de Ohm, voy a tener que la corriente en RL va a ser igual al voltaje de Zener entre la resistencia RL, y esto me da que 5.6 volt entre 1 kilo ohm me da 5.6 miliamperes. Esa es la corriente que debe de circular aquí ahorita que simulemos el circuito. Recuerden que estos valores que tengo ya ahorita fue cuando el diodo no estaba presente, no estaba conectado. Entonces estos no son los valores que vamos a comparar. Bien, por último, la corriente en el diodo Zener pues va a ser, si aquí sale la corriente total y esa corriente aquí parte se va para el diodo Zener y parte para RL, pues simplemente con que a la corriente de RS le restemos la corriente de RL, vamos a saber cuál es la corriente del diodo Zener. Entonces tenemos que 7.2 mA, que es la corriente de RS, le restamos 5.6 mA, que es la corriente de la resistencia de carga, nos da 1.6 mA. Esa es la corriente que debe circular por el diodo Zener. Ok, voy a apagar el simulador y voy a volver a encenderlo una vez conectado el diodo, y vamos a ver cómo estos valores deben de cambiar y deben de acercarse a estos tres valores. Enciendo el simulador, nos esperamos un momento y ahí está. ¿Sí? La corriente en RS me da 7.352 miliamperes, que es muy cercana a 7.2 miliamperes. La corriente en el diodo Zener es de 1.777 miliamperes, que es muy cercana a 1.6 miliamperes. Y la intensidad en la resistencia de carga es de 5.574 miliamperes, que es muy cercana a 5.6 miliamperes. ¿Por qué no salieron los cálculos exactamente como en el simulador? Bueno, pues aquí está la razón de por qué no salieron. Si se fijan, el diodo Zener no está conduciendo exactamente 5.6 volt, sino baja un poquito ese voltaje a 5.574 volts. Precisamente por esa variación entre 5.6 volt a 5.574 volts es que nos varían estos valores de corriente, pero son muy próximos, o sea, los valores calculados son bastante próximos a los valores vistos en el simulador. ¿Sale? Por último, vamos a calcular la potencia del diodo. Déjenme ver aquí, vuelvo a borrar un renglón para que no se pase de hoja, y aquí está. La potencia en el diodo pues simplemente es la corriente que hay en el diodo por su voltaje, entonces va a ser 1.6 mA por 5.6 volt, y nos da que tenemos una disipación de potencia de 8.96 miliwatts. El diodo BZV60-B5V6 tiene una disipación de potencia máxima según su hoja de datos de 500 miliwatts. Entonces 8.96 miliwatts pues es muy por debajo de los 500 miliwatts que soporta. ¿Esto qué nos da a entender? Pues que trabajando con estas condiciones que tenemos ahorita, el diodo no se va a calentar demasiado, por lo tanto no se va a destruir, no se va a quemar, y va a poder trabajar mucho tiempo encendido sin que pase nada que lo haga que se destruya. Con esto concluimos el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo, que nos dice, ejemplo 2, determinar el rango de valores de la resistencia de carga y la corriente de carga para los cuales el diodo Zener estará encendido para un voltaje de entrada fijo de 50 volts. Entonces, en este ejemplo lo que va a cambiar es que el voltaje de entrada es fijo y la resistencia de carga puede variar su valor. Entonces, de lo que se trata en este circuito es ver cuál es el valor de la resistencia carga mínimo que podemos conectar aquí para que este diodo le entregue un voltaje estable, en este caso de 10 volts. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la resistencia de valor mínimo? Pero también cuál sería la resistencia de valor máximo que puede soportar el diodo Zener para entregarle estos 10 volts. ¿Sale? Ahora,
la resistencia pues es dependiente de la intensidad de corriente, más bien la intensidad de corriente que pasa por R2, que es la resistencia de carga, es dependiente, ¿verdad?, de la resistencia 2. Entonces vamos a tener lo siguiente: cuando se tenga un valor mínimo de resistencia de carga, que le vamos a llamar RL mínima, se tendrá un valor máximo de la intensidad que pasa por ella, ¿verdad? O sea, a menor resistencia, mayor corriente, y a mayor resistencia, menor corriente. Eso lo sabemos por la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Y también tendremos que cuando se tenga el valor máximo de la resistencia de carga, llamado RL max, se tendrá un valor mínimo de la intensidad que pasa por ella, y RL min. Entonces estos son los dos rangos que vamos a calcular en el circuito. ¿Sí? Ok. ¿Qué más nos dicen acá en el texto? Pues que de la hoja de datos del diodo 1N4740A se sabe que el voltaje del diodo Zener es de 10 volt. Esto es, el diodo Zener estará trabajando siempre que entregue 10 volt a R2, que es la resistencia de carga. Y vamos a suponer una corriente de Z máxima, esto es, la corriente máxima que va a circular por el diodo Zener se supone de 32 miliamperes para no dañar el diodo. Este diodo soporta hasta 1000 miliwatts, o sea, 1 watt. Entonces, pues si lo vamos a hacer trabajar máximo con 32 miliamperes, pues el diodo va a estar perfectamente bien. Y vamos a comparar de nuevo con el simulador. Entonces, bueno, aquí nos vamos a ir a otra ventana donde está ese circuito. Aquí ya lo tenemos, ¿sale? Y bueno, vamos a empezar el desarrollo. Entonces, dice aquí, para determinar la resistencia mínima que debemos de conectar al circuito, se tiene que el divisor de voltaje va a quedar como voltaje de RL va a ser igual al voltaje del diodo Zener. Eso va a ser siempre, ya lo saben. O sea, el diodo Zener es el que alimenta de voltaje, por decirlo así, a esta resistencia de carga, y como están siempre en paralelo, pues el voltaje que hay ahí es el voltaje que va a haber en la resistencia de carga. Entonces ya nos dijeron que, por ejemplo, el voltaje de Zener va a ser de 10 volt, es lo que le va a llegar a RL. Entonces el cálculo va a ser voltaje de entrada por RL, o sea, 50 volts por la resistencia que queramos que esté aquí, dividido entre RS más RL, o sea, entre la suma de este y este. Este cálculo pues también se hace desconectando el diodo Zener, pero aquí ya sabemos que queremos un voltaje de 10 volts, ¿sale? Pero también se hace desconectando esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es lo que tenemos que hacer, desconectar aquí este diodo, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos el voltaje del diodo Zener, ya tenemos el voltaje de entrada, ya tenemos la resistencia serie, que es de 1 kilo ohm, 1000 ohms, y lo que deseamos calcular es el valor de RL. Entonces de esta fórmula vamos a despejar RL y nos queda que esto nos va a dar la resistencia de carga mínima que debemos de conectar aquí para que el diodo esté trabajando a 10 volt. Entonces esto va a ser igual a RS, que son 1000 ohms, multiplicado por el voltaje Zener, que son 10 volt. Esto dividido entre la resta del voltaje de entrada, que son 50 volts, menos 10 volt, y nos da una resistencia de 250 ohms. Bueno, ahora para esta resistencia de 250 ohms queremos calcular cuánta corriente pasa por ahí, cuánta corriente pasa por esta resistencia, sabiendo que su valor es de 250 ohms. Entonces pues aplicamos la ley de Ohm, y esto nos daría la corriente máxima que va a pasar por RL, y va a ser igual a VRL, pero VRL es igual al voltaje del diodo Zener entre RL. ¿Cuál RL? Pues la que acabamos de calcular, RL mínima. Y entonces tenemos que 10 volt entre 250 ohms nos da 40 miliamperes. Vamos a comprobarlo. Yo voy a poner aquí una resistencia, ¿verdad?, que me está diciendo de 250 ohms. 250 ohms, ¿sale? Enciendo el simulador y aquí está la comprobación, ¿sale?
Cuando yo tengo aquí una resistencia mínima de 250 ohms, la corriente máxima que pasa por aquí es de 0.040 amperes, que sería lo mismo 1, 2, 3, 40 miliamperes. Entonces, cuando tengo una resistencia de 250 ohms, la corriente que pase por ella van a ser de 40 miliamperes. Ahí está comprobado en el simulador. Y esa es la primera parte de la resolución de este circuito. Vamos a la segunda. Ahora vamos a hacer el siguiente supuesto. Vamos a determinar la resistencia de carga máxima y la corriente de carga mínima. Entonces se tiene que el voltaje NRS, el voltaje aquí, va a ser igual al voltaje de aquí menos el voltaje de acá, ¿verdad? Y entonces va a ser 50 volts menos 10 volts, 40 volts. O sea, yo quiero que aquí en la resistencia de RS se queden 40 volts para que acá en el diodo Zener se vayan 10, que esos 10 son los que se van a entregar a RL. Bien, una vez que tengo que el voltaje es de 40 volts, pues ahora sí voy a calcular la corriente que va a pasar de acuerdo a eso. Entonces vamos a tener que IRS, la corriente en RS va a ser igual al voltaje en RS, que ya sabemos que son 40 volts, entre su resistencia, que son 1000 ohms, y entonces la corriente que va a circular, o que queremos que circule por RS, cuando aquí haya 40 volts, van a ser de 40 miliamperes, ¿sí? Así como estaba ahorita aquí, pero ahorita es con la otra resistencia. De todos modos, esta corriente no varía. Ahorita lo vamos a observar al simular. Bien, entonces ya tenemos este parámetro, que es lo que queremos que circule por aquí de corriente, que son 40 miliamperes, para que aquí haya 40 volts y acá haya 10 volts. Y nos dice, mientras que la corriente del diodo Zener pues va a ser igual a la corriente que pasa por aquí menos la corriente que pasa por acá, ¿verdad? Aquí sale la corriente total, llega a este nodo, parte de esa corriente se divide para acá y parte se va para RL, entonces por eso la corriente de RS menos la corriente de RL, pues va a quedar la corriente del diodo Zener. Entonces vamos a despejar la corriente en RL, vamos a conocer la corriente que necesitamos en RL, que sería la corriente mínima del circuito. Entonces IRL mínima va a ser igual a IRS menos la corriente en el diodo Zener máxima, y entonces la corriente de Zener máxima nos lo dan como dato como IZM, que dijimos que lo que queremos que pase son 32 miliamperes. Y entonces hacemos el cálculo, 40 miliamperes menos 32 miliamperes nos da 8 miliamperes. Entonces la corriente, cuando yo tenga aquí la resistencia máxima, la corriente aquí va a ser mínima y esa corriente sería de 8 miliamperes. Una vez que ya tenemos la corriente que queremos que pase por aquí, ya podemos calcular la resistencia que vamos a requerir para que eso suceda. Entonces eso está dado por el voltaje del diodo Zener, que son los 10 volts que se entregan, y la corriente que acabamos de calcular. Aplicamos la ley de Ohm despejando resistencia de carga, que le vamos a llamar resistencia carga máxima, perdón. Entonces voltaje del diodo Zener entre corriente de carga mínima van a ser 10 volts entre 8 miliamperes, que acabo de calcular, me da 1.25 kilo ohms. Entonces voy a cambiar esta resistencia ahora por una de 1.25 kilo ohms. Enciendo el simulador y efectivamente vemos como con una resistencia de 1.25 kilo ohms está circulando una corriente de 8.008 miliamperes, que es muy cercana a estos 8 miliamperes. Con una resistencia máxima de 1.25 kilo ohms, la corriente en esa resistencia va a ser de 8 miliamperes, y vamos a ver si el voltaje nos da el 10. Aquí están, 10.010 volts le están llegando a RL y es el voltaje del diodo Zener. Entonces todo está perfecto. Por último, vamos a calcular la potencia máxima disipada para saber si este diodo no se está calentando mucho y puede soportar trabajar en el circuito por un tiempo prolongado. De la hoja de datos sabemos que aquí nos dice
la potencia máxima disipada por este diodo Zener, para que no se queme, debe ser de 1000 miliwatts, que si lo pasamos a watt pues es 1 watt. Entonces calculamos la potencia simplemente multiplicando la corriente Zener por el voltaje Zener, ¿sí? Entonces 32 miliamperes, que es la máxima corriente que vamos a suponer que se pasa por aquí, por 10 volt, esto nos da 320 miliwatts, lo cual está muy por debajo de los 1000 miliwatts marcados en la hoja de datos. Entonces la disipación de potencia está muy baja y por lo tanto el diodo Zener la va a soportar por un largo tiempo. Con esto terminamos los dos ejemplos que teníamos para ver el día de hoy, aplicando un diodo Zener como regulador de voltaje. El Instituto Tecnológico de Zacatecas les da las gracias por su atención en este video.